Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. Bienvenidos al Seminario de actualización en ginecología y obstetricia. El día de hoy veremos el tema de anatomía quirúrgica ginecológica impartido por la doctora Jocelyn Almada Valderrama. Buenas tardes, soy la doctora Jocelyn Andrea Almada Valderrama, residente de segundo año de ginecología y obstetricia, y el día de hoy les presentaré la monografía titulada Anatomía quirúrgica ginecológica, la cual fue coordinada por la doctora Mónica Rosas Flores, residente de tercer año de ginecología y obstetricia, y asesorada por el doctor Carlos Alejandro Cendejas Andrade, médico adscrito de tococirugía y urgencias del Instituto Nacional de Perinatología, y por el doctor Alejandro Rendón Molina, jefe de Departamento de Ginecología del Instituto Nacional de Perinatología. Los objetivos de esta monografía serán conocer las capas que conforman a la pared abdominal, reconocer a las estructuras óseas que componen a la pelvis, describir a los órganos internos pélvicos, su irrigación, inervación y medios de fijación, identificar qué estructuras componen al piso pélvico y relacionar la anatomía ginecológica con su importancia en procedimientos quirúrgicos. En esta monografía empezaremos con algunos antecedentes históricos, pasaremos a la anatomía de la pared abdominal, de la pelvis ósea, el piso pélvico y terminaremos con la anatomía de las vísceras pélvicas y los espacios avasculares de la pelvis. Brevemente, un poco de antecedentes históricos de la ginecología quirúrgica. Sabemos que los instrumentos quirúrgicos se han inventado incluso antes de la era preséptica, y uno de los primeros en crearse fue el espéculo vaginal, el cual fue creado para exploraciones ginecológicas. En 1809 se realiza probablemente el primer procedimiento quirúrgico ginecológico, el cual fue una forectomía bilateral, el cual en este momento se denominó ovariotomía. En 1813 se realiza la primera histerectomía, la cual fue por vía vaginal, y en 1843 se realiza la primera histerectomía abdominal reportada. Sin embargo, esta se considera que no fue exitosa debido a que la paciente falleció en quirófano. Fue hasta 1878 cuando se considera que se realizó la primera histerectomía abdominal exitosa. En 1898 se realiza la primera histerectomía radical en una paciente con cáncer cervicouterino. A inicios del siglo XX cambia el abordaje para procedimientos ginecológicos por medio de un espéculo vaginal y una colpotomía. Esto sentó las bases para la laparoscopía ginecológica. En 1978 se realiza por primera vez una histerectomía laparoscópica y fue hasta el año 2005 cuando se aprueba la cirugía robótica para procedimientos ginecológicos. Ahora bien, pasaremos a la anatomía de la pared abdominal. El conocimiento del ginecólogo de cada una de las capas de la pared abdominal ayudará a ingresar a esta con mayor eficacia y seguridad. La pared abdominal abarca una amplia superficie, siendo la parte superior la parte inferior de la caja torácica. Por la parte posterior tenemos a la columna vertebral y en la parte inferior los huesos de la pelvis. La pared abdominal está conformada por las siguientes capas, siendo la más superficial la piel. Las fibras de la piel discurren en una dirección transversa con una curvatura cóncava suave ascendente. Es por esto que al momento de realizar una incisión vertical habrá una mayor tensión de estas fibras y por lo tanto una cicatriz más amplia. Posteriormente tenemos el tejido celular subcutáneo, el cual está conformado por tejido conjuntivo. En la parte más superficial predomina el tejido graso y se denomina fascia de Camper. Y en la parte más profunda predomina el tejido tejido fibroso a diferencia del graso, donde se denomina fascia de Scarpa. Posteriormente tenemos a la capa muscular, la cual hablaremos más adelante, la fascia transversalis y el peritoneo. Hablando de la capa muscular del abdomen, esta está conformada por 5 músculos, 2 de los cuales se encuentran centrales y son longitudinales, y 3 que se encuentran en los flancos o se consideran laterales. Comenzando con los músculos longitudinales, tenemos al músculo recto abdominal, el cual se origina en el esternón y los cartílagos costales de las costillas 5 a las 7 y va en sentido caudal para insertarse en el pubis. El músculo piramidal es un pequeño músculo el cual se origina en el pubis y se inserta en la línea alba, a unos pocos centímetros por arriba de la sínfisis. Este músculo varía dependiendo de cada persona, ya que en un 72 al 79% de las ocasiones lo encontramos de forma bilateral y tan solo en un 14 al 20% unilateral.
Pasando a los músculos laterales, el más superficial de estos es el músculo oblicuo externo, el cual se origina en las costillas de la 5 a la 12 y va en sentido postero-anterior e ínfero-superior para insertarse tanto en cresta ilíaca, línea alba y pubis. Interno a este tenemos el músculo oblicuo interno, el cual se origina en la cresta ilíaca, la fascia toracolumbar y el ligamento inguinal, y va en sentido postero-anterior e ínfero-superior para insertarse en la línea alba y los cartílagos costales de las costillas 8 a la 12. El más interno de estos músculos es el músculo transverso abdominal, el cual se origina en los cartílagos costales de las costillas 7 a la 12, la fascia toracolumbar, cresta ilíaca y ligamento inguinal. Es decir, que se origina en toda la pared lateral del abdomen y sus fibras discurren en sentido transversal, como su nombre lo indica, para insertarse en la línea alba. Los músculos longitudinales se encuentran cubiertos por una capa poneurótica que está conformada por la de los músculos laterales. Esta es la vaina de los rectos. Existe una línea la cual va desde la cicatriz umbilical a la sínfisis del pubis, la cual es la línea arqueada. Si realizamos un corte por arriba de la línea arqueada, tendremos que la vaina de los rectos estará conformada en la parte anterior por la aponeurosis del músculo oblicuo externo y una hoja anterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno. En la parte posterior tendremos la hoja posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno y la aponeurosis del músculo transverso abdominal. Sin embargo, si realizamos el corte por debajo de la línea arqueada, tendremos que todas las inserciones aponeuróticas pasan por delante de los vientres de los músculos rectos abdominales. Entonces, por la parte posterior, únicamente tendremos a la fascia transversalis y al peritoneo parietal. La irrigación de los músculos del abdomen la podemos dividir en una irrigación superficial y profunda. Por la parte superficial tenemos en la parte más superior a la arteria musculofrénica, la cual es rama de la mamaria interna, y en la parte inferior tenemos a la arteria epigástrica superficial, circunfleja superficial y pudenda externa. Estas son ramas de la arteria femoral. Y por la parte profunda tenemos en la parte superior a la epigástrica superior, la cual es rama de la mamaria interna, también llamada torácica interna, en la parte media a la epigástrica inferior y en la parte inferior a la circunfleja profunda. Estas dos son ramas de la arteria ilíaca externa. Hablando de la inervación de la pared abdominal, esta estará conformada por los nervios T7 a T11 intercostales, los nervios subcostales de T12, el nervio ilipogástrico e ilioinguinal. Tanto los nervios intercostales como subcostales atraviesan a la vaina de los rectos para terminar en el tejido celular subcutáneo y en la piel, dándole sensibilidad. Es por esto que en algunas ocasiones, en algunas incisiones abdominales, pueden lesionarse estos nervios, ocasionando una zona de analgesia cutánea. Por otra parte, los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal se encargan de darle sensibilidad a la pared inferior del abdomen y al monte de Venus. Ahora pasaremos a la anatomía de la pelvis ósea. La pelvis es la parte que se encuentra inferior al abdomen. Se divide en una pelvis mayor o pelvis falsa y en una pelvis menor o verdadera, la cual se encuentra rodeando a las vísceras pélvicas. Se continúa en la parte superior con el abdomen y en la parte inferior con el periné, separada por los músculos perineales. Está conformada por 4 huesos, 2 huesos coxales a cada lado, el sacro y el coxis. Comenzando con el hueso coxal, por la parte superior tiene forma de ala aplanada y tenemos una prominencia ósea, la cual es la espina ilíaca anterosuperior, la cual puede ser palpable fácilmente. En la parte posterior existe una gran escotadura, la cual forma la escotadura ciática mayor. El hueso que se encuentra más posterior e inferior es el isquion. Aquí también existe una prominencia importante, la cual es la espina ciática, y esta se encarga de dividir al agujero ciático mayor del agujero ciático menor. El pubis es el hueso que se encuentra más anterior e inferior. Cada hueso púbico se articula con su homólogo formando la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, a su vez, forma un arco púbico que tiene una angulación aproximada de 70 a 75 grados. Sin embargo, esta puede cambiar o diferir dependiendo de cada persona. El sacro tiene forma de triángulo invertido y está conformado por 5 vértebras sacras fusionadas, con agujeros vertebrales a cada lado. En el sacro se encuentra el promontorio, el cual, en el sentido literal de la palabra, significa la cima de la pelvis. El promontorio es una referencia quirúrgica importante debido a lo siguiente.
A este nivel se bifurcan los vasos ilíacos comunes. El uréter cruza de lateral a medial sobre estos vasos ilíacos y también podemos encontrar este nivel al plexo hipogástrico superior. El coxis es la porción terminal de los huesos de la pelvis. También tiene forma de triángulo invertido y está conformado por 4 vértebras coxígeas fusionadas. De las articulaciones de los huesos coxales tenemos la articulación del sacro con la última vértebra lumbar, la cual se encuentra reforzada por los ligamentos iliolumbares. Y esta es una articulación tipo sínfisis, es decir, con poca o nula movilidad. La articulación sacroiliaca es una articulación de tipo sinovial, la cual se encuentra reforzada por los ligamentos sacroiliacos anteriores, posteriores e interóseos. La sínfisis del pubis, que ya comentamos anteriormente, se encuentra reforzada por los ligamentos púbicos superiores e inferiores. Sin embargo, existen 2 ligamentos esenciales entre los huesos de la pelvis, que son el ligamento sacroespinoso, el cual tiene una forma triangular, cuya base se inserta en el sacro y su vértice va hacia la espina ciática. Este ligamento va a dividir al foramen ciático mayor, el agujero ciático mayor del agujero ciático menor, y el ligamento sacrotuberoso, que también tiene una forma triangular con una base un poco más amplia, que ésta se inserta en la espina ilíaca posterior-superior y el vértice en la tuberosidad isquiática, y va a formar el borde inferior del agujero ciático menor. Por estos agujeros pasan tanto vasos, ligamentos y nervios que van a ir tanto a la pelvis como a los miembros inferiores. Por el agujero ciático mayor pasan tanto vasos como nervios que van hacia miembros inferiores y a región glútea. Y por el agujero ciático menor pasan el tendón y el nervio del músculo obturador interno y nervios y vasos pudendos internos. Ahora bien, pasamos a la anatomía del piso pélvico. Los músculos del piso pélvico se pueden dividir en 4 grupos, que son los músculos tanto del plano superficial como del plano profundo del periné, los músculos del diafragma pélvico y los músculos de la pared. Comenzando con estos últimos, los músculos de la pared son el músculo piriforme y el obturador interno. El piriforme se origina en la cara anterolateral del sacro, pasa por el agujero ciático menor y se inserta en el trocánter mayor del fémur, donde realiza la función de rotación lateral de la cadera y abducción del muslo. El músculo obturador interno se inserta en la cara pélvica tanto de ilion, isquion y membrana obturatriz. Pasa por el agujero ciático mayor y se inserta también en el trocánter mayor del fémur, donde realiza la misma función que el músculo anterior. Pasando a los músculos del diafragma pélvico, estos están conformados por los músculos elevadores del ano y el músculo coxígeo. A su vez, los elevadores del ano se dividen en 3 músculos. El primero de estos es el músculo puborectal, también conocido como pubo visceral por las relaciones que éste guarda. Este se origina en las ramas púbicas posterior-inferiores y va en sentido caudal para formar un cabestrillo en forma de U y unirse con su homólogo alrededor de vagina, recto y cuerpo perineal. Este músculo va a formar el ángulo anorrectal, ayuda en la continencia fecal y a cerrar el hiato genital. El músculo pubocoxígeo, por su parte, se origina en la superficie interna del pubis y también va en sentido caudal en sentido posterior para insertarse en el coxis y el ligamento anocoxígeo, cuya función es la de sostén de vísceras pélvicas. El músculo ileocoxígeo se origina en el arco tendinoso del elevador del ano y las espinas ciáticas, y se inserta tanto en el coxis como en el ligamento anocoxígeo. Su función también es la de sostén de vísceras pélvicas. Y el músculo coxígeo, que se origina en la espina ciática y se inserta en el borde lateral del coxis y del sacro, para realizar la misma función. Pasando a los músculos del plano superficial del periné, tenemos el músculo isquiocavernoso, el cual se origina en la tuberosidad y en la rama isquiática y se inserta en el pilar del clítoris, donde funciona como erector del mismo. El músculo vulvoesponjoso se origina en el cuerpo perineal y se inserta en el arco del pubis y la fascia de los cuerpos cavernosos del clítoris, donde también funciona como erector del clítoris, comprime también a las glándulas vestibulares mayores y sostiene y fija el cuerpo perineal. Y el músculo transverso superficial del periné, el cual se origina en las tuberosidades y ramas isquiáticas y se inserta en el centro tendinoso del periné, donde realiza la función de estabilizar a este centro. Dividiendo a los músculos del plano superficial con los del plano profundo del periné, tenemos a la membrana perineal, también conocida como diafragma urogenital. Esta es una capa fibrótica que se encuentra sobre el triángulo urogenital.
Lateralmente se inserta en el arco púbico y tiene un borde posterior libre. La membrana perineal cuenta con 2 agujeros para que pasen tanto vagina como uretra a través del hiato urogenital. Y dentro de los músculos del plano profundo del perine tenemos el transverso profundo, el cual, al igual que el transverso superficial, se origina en la cara media de las ramas isquiáticas y se inserta en el centro tendinoso del periné para darle estabilidad. También dentro de los músculos del plano profundo tenemos a los músculos uretrales, los cuales son 3: el esfínter uretral externo, el esfínter uretrovaginal y el compresor de la uretra. Para poder comprender el sostén de las vísceras pélvicas, tenemos que conocer tanto las fascias como los ligamentos de la pelvis. Las fascias pueden ser divididas en una fascia visceral y otra parietal. La fascia visceral, que es lo que también conocemos como fascia endopélvica, se encuentra cubriendo a los órganos pélvicos. Esta histológicamente está conformada por fibras de colágeno, elastina y tejido adiposo, que le brindan estabilización y soporte a los órganos, al mismo tiempo que permiten tanto su movilidad, expansión y contracción. Diversos ligamentos, como lo son el ligamento uterosacro, ligamento cardinal o ligamentos anchos, realmente son condensaciones o engrosamientos de esta fascia visceral y no verdaderos ligamentos. La fascia parietal se encuentra revistiendo los músculos estriados de la pelvis, y esta histológicamente está conformada por fibras de colágeno, más resistentes que la fascia visceral. Sus engrosamientos van a servir como inserción muscular y punto de anclaje para la fascia visceral. Algunos de estos son el arco tendinoso de la fascia pélvica, el arco tendinoso del elevador del ano, entre otros. Una vez conociendo esto, podemos hablar de los niveles de Lance, los cuales son 3. El nivel más apical es el nivel 1, también conocido como nivel de fijación. Este está conformado por el complejo de ligamentos uterosacros y cardinales, y se encargan de suspender los 2/3 superiores de vagina y cuello de útero a las paredes de la pelvis. Cuando se ven afectados, tendremos como consecuencia un prolapso uterino, prolapso de la cúpula vaginal o enterocelio. El nivel 2, conocido también como nivel de fijación lateral, corresponde a los ligamentos paravaginales, es decir, la fascia pubocervical y el tabique recto vaginal. Cuando se ven afectados, tendremos como consecuencia un cistocelio o rectocelio. Y por último, el nivel 3, que es el nivel más caudal, está conformado por el ligamento puboretral, diafragma urogenital y cuerpo perineal. También se le conoce como nivel de fusión y se encargan de mantener suspendidos al tercio inferior de vagina a las paredes de la pelvis. Si se ve afectado, tendremos como consecuencia un uretrocele, rectocele o incluso insuficiencia perineal. Hablando de la vascularización de los músculos de la pelvis, esta va a estar dada por la arteria pudenda interna, la cual es rama del tronco anterior de la arteria hipogástrica. La arteria pudenda interna pasa por el foramen ciático mayor para posteriormente pasar por el canal de Alcock o canal pudendo a través de 2 a 3 centímetros y llegar a los músculos de la pelvis. Aquí va a dar 3 ramas terminales: la rama dorsal del clítoris, perineal y rectal. Hablando de la inervación, esta va a estar dada por el nervio pudendo, el cual surge del plexo sacro y le va a dar inervación tanto sensitiva como motora a los músculos del perine. El curso de este nervio es igual al de la arteria pudenda interna y también va a dar 3 ramas terminales: la rama dorsal del clítoris, perineal y rectal inferior. Dentro del músculo ilioinguinal e iliohipogástrico, estos van a dar inervación sensitiva, principalmente en esta zona, en monte de Venus y también en pared inferior del abdomen. Ahora bien, pasaremos a la anatomía de las vísceras pélvicas y comenzamos con la vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco, el cual tiene la función de ser el reservorio de orina. Tiene una capacidad aproximada de 400 a 500 mililitros. Cuando está vacía, se encuentra localizada en la línea media, justo posterior a la sínfisis del pubis, y cuando está llena, se encuentra superior a la sínfisis y puede ser palpable y percutible fácilmente. El drenaje vesical de la vejiga, previo a algún procedimiento quirúrgico pélvico, ayudará a evitar su lesión. Se encuentra relacionada por su parte posterior con la parte anterior de vagina y útero, y la porción superior se encuentra cubierta por peritoneo. En la parte superior se encuentra la cúpula y en la parte inferior existe la base.
En la base se encuentra el trígono vesical, el cual sus vértices son los dos orificios ureterales y el orificio uretral interno. Los orificios ureterales tienen forma de herradura y entre estos se encuentra una línea sobrelevada, la cual es la cresta interureteral. Esta cresta mide aproximadamente 3 centímetros cuando la vejiga está vacía. Histológicamente, la vejiga está conformada por 3 capas, una muscular, que se conoce como urotelio, una mucosa que se conoce como urotelio, la capa muscular, que corresponde al músculo detrusor, y la adventicia externa. Los uréteres son estructuras musculares, tubulares y retroperitoneales, los cuales se encargan de llevar orina desde los riñones hasta la vejiga. Tienen una longitud aproximada de 25 a 30 centímetros y un lumen de 3 a 4 milímetros. Existen 3 estrechamientos fisiológicos del uréter. El primero es en la unión urétero-pélvica. El segundo es cuando el uréter cruza sobre los vasos ilíacos y el tercero en la unión urétero-vesical. A su vez, existen 3 zonas en las cuales se pueden clasificar los uréteres. La primera es de su salida de la pelvis renal hasta que el uréter cruza los vasos ilíacos. La zona 2 es desde este punto hasta que la arteria uterina cruza el uréter y la zona 3 es desde el punto anterior hasta que el uréter entra a la vejiga. Como podemos observar, la zona 3 es la zona más pequeña. Sin embargo, aquí ocurren más del 90% de las lesiones ureterales. El uréter sale de la pelvis renal y descansa sobre el músculo psoas mayor, y aproximadamente a 1/3 de la distancia entre la salida de la pelvis renal y el cruce con los vasos ilíacos, los vasos ováricos cruzan al uréter de medial a lateral. Es por esto que un punto potencial de lesión al uréter es cuando se liga, pinza o corta el ligamento infundíbulo pélvico. Posteriormente, el uréter cruza de lateral a medial a nivel del promontorio a las arterias ilíacas internas. Y después ingresa más profundamente en la pelvis, donde la arteria uterina cruza en sentido transversal y anterior al uréter. Este es el segundo punto potencial de lesión al uréter. Por último, el uréter atraviesa el ligamento cardinal para ingresar a la vejiga. Y este último punto, cuando se liga el ligamento cardinal, es otro punto potencial donde puede ser lesionado. El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera que se encuentra en la pelvis menor. Su tamaño puede variar dependiendo de algunas patologías o cambios hormonales, pero en una paciente nulípara aproximadamente tiene una longitud de 7.5 centímetros por 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor y un peso aproximado de 90 gramos. El útero consta de 4 porciones: el fondo en la parte superior, el cuerpo, el istmo y el cérvix. Y está conformada por 3 capas: el endometrio, que es la parte más interna, el miometrio, conformada por músculo liso, y la serosa, también conocida como perimetrio. El cérvix es una estructura cilíndrica, la cual tiene 2 orificios. El orificio cervical interno se abre hacia la cavidad endometrial y el orificio cervical externo hacia la vagina. Está conformada histológicamente por fibras de colágeno, elastina, proteoglicanos y muy poco músculo liso. El endocervix, que se encuentra en la parte interna, está conformada por epitelio columnar, y este epitelio se transforma en epitelio plano estratificado no queratinizado en el ectocervix. La zona entre endocervix y ectocervix se conoce como zona de transición, y esta zona es más propensa tanto a cambios displásicos como premalignos. La vagina es un conducto fibromuscular hueco con pliegues rugosos que se extiende desde el hiato genital hasta el cérvix. Tiene una longitud aproximada de 7 a 9 centímetros y está conformada por 3 capas: un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, una capa fibromuscular y una adventicia. Las paredes de la vagina se encuentran colapsadas casi en todo su trayecto, excepto en su luz, la cual tiene forma de H y su diámetro mayor es transversal. Las alpinges tienen una longitud aproximada de 10 centímetros y estas ingresan al útero justo superior y posterior al ligamento redondo. Constan de 4 porciones: una porción intersticial, el istmo, cuyas paredes son más gruesas y hay una luz más delgada, la ámpula, donde la luz es más amplia y las paredes son más delgadas, y las fimbrias, que se encuentran en contacto con los ovarios. Los ovarios se encuentran en las fosas ováricas de Waldeyer, los cuales son unas depresiones entre los vasos ilíacos. Tienen una longitud aproximada de 3 centímetros por 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. En la parte externa se encuentra la corteza,
por la cual dentro de esta se encuentra un epitelio cúbico y podemos encontrar tanto los folículos ováricos como a los ovocitos. Y en la parte interna está la médula, conformada tanto por tejido conectivo laxo, vasos y músculo liso. Los medios de fijación de las vísceras pélvicas son diferentes ligamentos. El parametrio es lo que se conoce como conjunto de ligamentos uterosacros y cardinales. El ligamento uterosacro es un soporte fibromuscular, el cual va desde el cuello del útero hasta el sacro. La laxitud de este nos provocará un prolapso de órganos pélvicos. También el ligamento uterosacro forma el límite medial del espacio de Kobayashi y es avascular en casi toda su extensión, por lo que puede ser cortado en cirugía ginecológica sin ocasionar una hemorragia importante. El ligamento cardinal, también conocido como ligamento de McEnroe, está conformado por tejido conectivo que tiene forma de abanico y va desde el cuello uterino y la porción superior de la vagina hacia las paredes laterales de la pelvis. La importancia de este ligamento radica en su vascularidad, ya que es atravesado tanto por los vasos uterinos como por los uréteres. El ligamento redondo, por su parte, a diferencia de los ligamentos anteriores, está conformado por músculo liso, y este se encarga de darle el soporte de la parte anterior al útero. Va desde los cuernos uterinos, pasa por el anillo inguinal profundo y termina en los labios mayores. Existe una arteria que discurre junto con el ligamento redondo, la cual es la arteria de Samson. El ligamento ancho está conformado por dos capas de peritoneo de tejido conectivo laxo, el cual une la pared lateral del útero a las paredes laterales de la pelvis. Y este se puede a su vez dividir en mesovario, mesosalpinx y mesometrio, dependiendo de su relación con ovario, salpinge y útero, respectivamente. Los límites en la parte anterior serán el ligamento redondo, en la parte posterior el infundíbulo pélvico y en la parte inferior el ligamento cardinal y uterosacro. En este video podemos observar el corte del ligamento redondo, donde se pueden separar la hoja anterior y hoja posterior del ligamento ancho, en el caso de realizar una histerectomía laparoscópica con conservación de anexos. A diferencia del siguiente video, donde se realiza una histerectomía laparoscópica sin conservación de anexos, donde también se están separando ambas capas del ligamento ancho, sin embargo, el corte de estos es diferente y el límite serán los vasos ilíacos. El ligamento infundibulopélvico va desde las paredes laterales de la pelvis hacia el ovario. Este es un conducto vascular más que un ligamento por donde pasan los vasos ováricos. El ligamento uterovárico va desde la parte proximal del ovario a la parte lateral del útero. Este se encuentra entre las dos hojas del ligamento ancho e ingresa al útero justo inferior a las salpinges. El colon descendente ingresa a la pelvis y se convierte en el colon sigmoides cuando atraviesa el peritoneo. Y a nivel de fondo de saco de Douglas se convierte en el recto. El recto descansa sobre el sacro y los elevadores del ano y está separado de la vagina por el tabique recto vaginal. El ano está conformado por el esfínter anal interno y externo. El esfínter anal interno está formado por músculo liso involuntario, el cual le da aproximadamente el 80% del tono basal del esfínter, y el esfínter anal externo, el cual es músculo esquelético voluntario. En este video observaremos un repaso tanto de las vísceras que acabamos de comentar como los ligamentos en una vista laparoscópica de la parte posterior de la pelvis. Podemos observar la cara posterior del útero, el ligamento infundibulopélvico, el ligamento uterovárico, el ligamento uterosacro, los uréteres atravesando el ligamento cardinal, vena y arteria ilíaca interna, el ligamento ancho, peritoneo, y por último, el fondo de saco de Douglas y el colon. Ahora hablaremos de la vascularización de las vísceras pélvicas. Para esto tenemos que hablar de la aorta abdominal, cuando se bifurca a nivel de L4 en las arterias ilíacas comunes. Posteriormente, a nivel del promontorio, se divide en la arteria ilíaca externa e interna. La arteria ilíaca externa discurre a lo largo del músculo iliosoas y se encuentra desprovista de ramas hasta que llega al ligamento inguinal, donde da la arteria epigástrica inferior, la cual la importancia quirúrgica es que esta puede llegar a ser lesionada durante la colocación de puertos laparoscópicos.
La arteria epigástrica superficial nace de la arteria femoral una vez que la ilíaca externa pasó el ligamento inguinal. Este fue un artículo de revisión en el cual tuvo como objetivo conocer a las variaciones anatómicas de la arteria epigástrica inferior para definir una zona segura en la colocación de los trócares en cirugía laparoscópica. Se sabe en la bibliografía que la lesión de la arteria epigástrica inferior ocurre en el 0.3 a 2.5% de todas las cirugías laparoscópicas. Se observaron 60 lesiones de esta arteria en cadáveres y lo que observaron fue que la distancia media de esta arteria a la cicatriz umbilical fue aproximadamente de 4.4 centímetros y también de esta arteria a la espina ilíaca anterosuperior de 4.1 centímetros. Lo que concluyeron fue que para evitar una lesión en la arteria epigástrica inferior, punto número 1, siempre hay que realizar transiluminación para observar una parte de la pared abdominal avascular y también al momento de insertar los trócares, recomiendan que estos se coloquen aproximadamente a 5.5 centímetros, tanto de línea media como de las espinas ilíacas anterosuperiores. Ahora hablaremos de la ilíaca interna, la cual también se conoce como arteria hipogástrica. Esta se divide en dos troncos, tronco posterior y tronco anterior. Hablando del tronco posterior, esta está conformada por 3 ramas, hilo lumbar, sacra lateral y glútea superior. Por otra parte, en el tronco anterior dará la primera rama aproximadamente a 5 a 6 centímetros distal a la división posterior, la cual es la arteria uterina. La arteria uterina tiene un diámetro aproximado de 7 milímetros, por lo cual puede ser ligada tanto con ligasure como con armónico. La forma más sencilla de encontrarla es por medio del espacio pararrectal. La arteria uterina cruza horizontal y anterior al uréter, y antes de ingresar al útero da una rama ascendente y una rama descendente, la cual irrigará tanto vagina como cervix. En este video observamos a la arteria ilíaca interna que da su primer rama, que es la arteria uterina, la cual pasa anterior y transversal al uréter. Aquí también podemos observar que es importante la adecuada tracción del útero para poder separar a la arteria uterina del uréter. Posteriormente, la arteria hipogástrica nos dará diferentes ramas, que son la arteria vesical superior, vaginal, rectal media, y se considera que la arteria terminal del tronco anterior es la arteria umbilical obliterada, que formará el ligamento umbilical. Todas estas ramas son las arterias viscerales del tronco anterior. Y las arterias parietales son 3, que son la arteria glútea inferior, obturatriz y pudenda interna. La corona mortis es una anastomosis aberrante entre vasos, o ya sea arterias o venas, ilíacas internas y externas. La importancia de esta es que en el caso de ser lesionada en algún procedimiento ginecológico quirúrgico, nos ocasionará una hemorragia masiva e incontrolable, ya que une a 2 sistemas principales. Este fue un artículo el cual tuvo como único objetivo el crear una clasificación de todas las variantes de la corona mortis. Y lo que observaron fue que en el 60 al 90% de las ocasiones, la anastomosis será entre la arteria o vena obturatriz y la arteria o vena epigástrica inferior, siendo la anastomosis más frecuente la venovenosa. Existen otras arterias que no nacen de las arterias ilíacas, sin embargo, tienen importancia quirúrgica en el momento de procedimientos ginecológicos. Una de estas es la arteria ovárica, la cual nace directamente de la aorta abdominal. En su trayecto da ramas ureterales, ramas uterinas y termina en ovarios y trompas de falopio. Esta arteria, si llegara a ser lesionada en algún procedimiento quirúrgico, nos dará una gran hemorragia debido a que proviene directamente de la aorta. Y la arteria sacra media, la cual es una arteria impar que se considera la rama terminal de la aorta abdominal. Nace en la cara posterior de esta y nos dará ramas parietales para los músculos de la pelvis. Hablando del drenaje venoso, el drenaje tanto de vísceras pélvicas, paredes musculares y músculos del periné irá hacia la ilíaca interna y el drenaje de los miembros inferiores a la ilíaca externa. Tanto ilíaca interna como ilíaca externa terminarán drenando en la vena ilíaca común, la cual terminará en la vena cava inferior. Sin embargo, cabe destacar que el drenaje de las venas ováricas difiere un poco, ya que el drenaje de la vena ovárica derecha, si bien drena en la vena cava inferior, varía de la vena ovárica izquierda,
la cual drena directamente en la vena renal izquierda. Hablando de la inervación visceral, esta estará conformada por dos plexos, el plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico superior lo encontramos a nivel del promontorio y este nos dará fibras simpáticas y aferentes sensoriales. Este plexo nos dará dos nervios, el hipogástrico derecho e izquierdo, que se van a unir con las fibras del plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico inferior se va a encargar de la inervación eferente parasimpática y este dará a su vez tres plexos terminales, plexo vesical, útero vaginal y rectal medio. Por último, hablaremos de los espacios avasculares de la pelvis. Los espacios avasculares son espacios de tejido conjuntivo que permiten a las vísceras trabajar o funcionar de manera independiente. Estos son 8 espacios, 4 impares y 2 pares. Comenzaremos con los espacios impares, específicamente con el espacio prevesical. Este también se conoce como espacio de Retzius. Los límites de este en la parte anterior son la sínfisis del pubis, por la parte posterior la cara anterior de vejiga, en la parte superior los músculos de la pared abdominal y posterolateralmente tenemos al arco tendinoso de la fascia pélvica y a las espinas ciáticas. Este espacio es incidido principalmente en cirugía de incontinencia urinaria y la importancia es que aquí se encuentra el plexo venoso de Santorini. Si se llega a lesionar, por lo tanto, nos ocasionará una hemorragia importante. Pasando al espacio vésico-vaginal, el cual también se conoce como espacio vésico-uterino, este se encuentra limitado en la parte anterior por la parte posterior de la vejiga. En la parte posterior se encuentra vagina y cérvix. Superiormente se encuentra la reflexión de peritoneo vésico-uterina y lateralmente los pilares de la vejiga y el ligamento pubocervical. Este espacio es incidido cuando se realiza una histerectomía y la importancia es su cercanía que tiene tanto con el trígono vesical como con los uréteres, por lo cual hay que tener cuidado de no lesionarlos. El espacio de Yabuki es un espacio que se considera o es llamado en la bibliografía como el cuarto espacio, y este está confinado dentro de la superficie anterior del útero y el uréter, justo cuando éste ingresa a la vejiga. Este espacio contiene nervios parasimpáticos que inervan la vejiga. Pasando con el espacio recto-vaginal, este se encuentra limitado en la parte anterior por la vagina, en la parte posterior el recto, y lateralmente tenemos a los ligamentos úterosacros y a los pilares rectales. Este espacio es incidido principalmente en el caso de realizar una histerectomía cuando hay implantes endometriósicos o neoplasias malignas que dificultan su disección. Y el último espacio impar es el espacio presacro, también conocido como retrorrectal. Anteriormente se encuentra limitado por el recto y la fascia rectal posterior. Posteriormente se encuentra el sacro, inferiormente a los músculos elevadores del ano y coccigio, y lateralmente tenemos a las arterias ilíacas internas, nervios hipogástricos y los uréteres. Este espacio es relativamente poco común que se diseque en cirugía ginecológica, a excepción de la cirugía oncológica, y la importancia es su relación con vasos ilíacos, la arteria sacra media, los vasos rectales superiores y el plexo hipogástrico superior. Dentro de los espacios avasculares pares tenemos a los espacios paravesicales a cada lado, los cuales se encuentran limitados superiormente por los ligamentos umbilicales, inferiormente tendremos a la fascia pubocervical y a los elevadores del ano, anteriormente encontraremos al pubis, medialmente a los pilares vesicales y lateralmente al músculo obturador interno y a los elevadores del ano. El espacio paravesical está dividido en el espacio medial y lateral por la arteria umbilical obliterada. Y aquí se encuentra la relación con los vasos y nervios obturadores y los vasos ilíacos externos. Por último, tenemos al espacio pararrectal, el cual se encuentra limitado anteriormente por los ligamentos cardinales. Posteriormente se encuentra el sacro, medialmente recto, ligamento uterosacro y uréter, lateralmente la arteria ilíaca interna y el piso lo conforman los músculos de la pared pélvica, los músculos elevadores del ano y la fascia endopélvica. El espacio pararrectal igual es dividido en un espacio pararrectal lateral, también conocido como espacio de Latzko, el cual se encuentra entre la arteria uterina y el uréter, y el espacio pararrectal medial, que se encuentra limitado entre el uréter
y el ligamento rectouterino. Las conclusiones de esta monografía son que es de relevancia quirúrgica conocer a todas las capas del abdomen para poder ingresar a esta con mayor eficacia y seguridad. Comprender la anatomía de los huesos de la pelvis ayudará a conocer las inserciones musculares. Los músculos del piso pélvico son el principal medio de sostén de las vísceras pélvicas. Conocer a los ligamentos y a las fascias de la pelvis van a permitir conocer la fisiopatología del prolapso de órganos pélvicos. Es importante conocer tanto la función como las relaciones de las vísceras pélvicas, sus vasos y sus nervios. Y conocer a los espacios avasculares de la pelvis nos permitirá realizar un adecuado abordaje quirúrgico ginecológico. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su participación y los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.